Me toca extenderles a ustedes mi más cordial bienvenida a la Real Academia de Ingeniería. Los tiempos tan especiales que corren, de los que todos estamos siendo testigos, merecen una multiplicidad de calificativos. Es decir, cada vez escuchamos calificativos distintos. A mí me gustaría quedarme con el calificativo que demuestra la necesidad cada vez mayor de una reflexión ordenada y de una participación y debate verdaderamente responsable. A menudo escuchamos voces que reclaman la expresión de la ciudadanía sobre tantos y tantos asuntos, normalmente aludiendo a una eventual creciente brecha que aparece entre políticos y ciudadanos. Esa suele ser la excusa que normalmente se esgrime. Nosotros tendríamos que recordar, como academia que somos, como Real Academia que somos, en este caso de Ingeniería, que fieles a la misión que se nos encomendó en su día, nos hemos venido constituyendo como un foro de encuentro y de opinión independiente, de opinión totalmente independiente, al tiempo que nos configuramos como el necesario enlace entre el mundo de la ciencia y tecnología y la sociedad. Consecuentemente, resulta para nosotros un verdadero privilegio acceder al criterio de instituciones como las que ustedes representan, al valioso criterio de este tipo de instituciones. Y es por ello que, de verdad, y con eso quiero terminar, recibimos, por tanto, con gran agrado la visita que ustedes nos hacen hoy, ustedes, la Fundación de Ciudadanía y Valores. Bienvenidos, de verdad, y muchas gracias por su presencia. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Real Academia de Ingeniería por acogernos en su casa para presentar este informe de la Fundación Ciudadanía y Valores. Hago extensiva estas palabras de agradecimiento institucionales a la Academia y a don Manuel Márquez, como a todas las personas, Javier Pérez de Vargas como secretario general, que nos ha acogido aquí, nos ha atendido, como a todo el personal que ha colaborado en la organización de este acto. Estamos aquí porque queremos contribuir a las soluciones, a prestar una voz más que pese en el enfoque de una solución, porque estamos viendo unos momentos expectantes. Es muy conocido y es en general en la opinión pública como el gobierno está trabajando intensamente y anunciando una próxima reforma de la legislación en el ámbito de la energía. Y ante ese reto inmediato no queríamos estar callados, no queríamos decir que después de tantos años, de una trayectoria tan larga de nuestra fundación, trabajando en distintos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de energía, con documentos, escritos, reuniones, discusiones, debates, pues no queríamos dejar de pasar esta ocasión sin que se pudiese oír nuestra voz y no declinar nuestra responsabilidad de contribuir de alguna manera a ayudar a los que tienen que tomar decisiones a encontrar criterios y pautas que les ayuden en su mejor trabajo para tomar las mejores decisiones. Por eso me parece que en estas palabras introductorias creo que con esto sabrán ustedes valorar lo profundo, lo ponderado de las recomendaciones que en este informe se presentan. No es un informe que pretenda ser la solución del sector para España, ¿no? Pero sí una contribución profunda, cualificada y seria para contribuir a llegar a esa solución, ¿no? Por eso me parece que ha sido muy prudente por parte de los autores definir el informe como 6 prioridades. Claro, no son ni todas, ni posiblemente ni sean las 6 soluciones, son 6 prioridades, 6 criterios que no deberían dejar de tenerse en cuenta para la toma de decisiones por quien está llamado a esa responsabilidad. Desde hace varios años he sido
testigo de las labores que está llevando la Fundación en diversos campos, pero muy particularmente en el campo de la energía, con expertos a los que he escuchado en la sede de la Fundación con iniciativas muy importantes. Coincidí además que en la legislatura pasada tuve la oportunidad, después de hablar con los distintos grupos políticos y particularmente con el entonces jefe de la oposición y hoy presidente del gobierno, de que teníamos que hacer un intento. Hoy mi grupo está sustentando al gobierno, pero entonces estábamos en la oposición, con un presidente, al que no voy a criticar, pero sí quiero decir que una de sus primeras frases fue declararse poco menos que el más antinuclear de Europa, ¿no? A mí aquello me pareció tremendo, el que lo dijera, cuando dentro de nuestro mix energético es un valor esencial la energía nuclear, que era algo que después de hablar con todos los grupos y particularmente con el grupo socialista, dije que teníamos que hacer un intento de, en primer lugar, escuchar a todos los que tenían algo que ver con la energía. Hicimos un grupo de trabajo importante, tratando al final de conseguir un pacto energético de Estado, que no lo conseguimos por muy poquito, aunque conseguimos cosas importantes. Por de pronto conseguimos llevar la razón del presidente del gobierno de que lo que teníamos ya en las centrales nucleares existentes, si el Consejo de Seguridad Nuclear no ponía inconvenientes, deberían alargar su vida, como ha pasado en numerosos países que ustedes mejor que yo conocen. Y esto lo admitió, ya fue un paso sumamente importante. Yo que soy lego en la materia, pero he escuchado a mucha gente, vinieron 60 y tantas comparecencias, además, entre ellas la de Funciva, con el grupo de expertos que habían trabajado mucho en un informe, yo creo que magnífico. Solo una de las 60 y tantas comparecencias puso reparos, que ya estaban esperados, y no voy a decir quiénes porque supongo que se lo imaginan todos. Al final no se logró porque hubo un intento de aprovechamiento político, pues yo creo equivocado, por el tercer y último ministro que hubo socialista del ramo, en el sentido de querer aprovechar en un instante frente a Europa el presentar determinadas conclusiones precipitadamente. Pero, como digo, se trabajó mucho, los informes están en la sede del Congreso y ahora seguimos luchando. He visto someramente el trabajo del profesor Dopazo, al que una vez más le doy mi reconocimiento y agradecimiento por su labor. Además, yo soy aragonés y está en la Universidad de Zaragoza. Yo creo que en estos días he tenido que escuchar cosas tremendas en el Congreso de los Diputados, con unos criterios realmente equivocados, no sé si por falta de información o a los que el ministro actual, el ministro Soria, está respondiendo yo creo que bastante bien. Está trabajando mucho en este momento y yo creo que este estudio es muy importante. Esta misma mañana le he comentado que se lo mandarían desde la Fundación hoy mismo porque están justo tratando de presentar cosas nuevas a ser posible el mes próximo. El ministro el otro día tenía que aclarar cosas y veo que el primer punto que trata este informe es el de la tarifa. Pues tiene que explicar el ministro cosas tan sencillas como esta. En primer lugar, nosotros en este momento tenemos una electricidad más cara que el resto de Europa. Y esto hay que explicar el porqué, porque mucha gente desgraciadamente no lo sabe. Supongo que los que están aquí lo saben bien, pero aunque solo sirva de recordatorio, como lo que es la generación, lo que es el coste de producción de la energía, es menos de la mitad de la factura eléctrica. Esto ya es un problema muy serio y que hay que explicarlo, porque si no, difícilmente después se pueden llegar a conclusiones en el propio Congreso de los Diputados. Ya me imagino que fuera todavía es más difícil. Pero hace unos días pues había que explicar a determinados representantes, y además no solo de un grupo, sino más de uno, de cómo hoy, por ejemplo,
el coste medio de generación, de producción del megavatio hora, lo tenemos en 50 euros. 50 euros, coste medio de generación. Bueno, pues el coste medio de ese megavatio con la energía nuclear es de 20 euros. El de la energía eólica, que tantos papeles ha producido y últimamente tantas protestas, porque desde el año, sobre todo del año 5 al 11, pasaron muchas cosas y no buenas en el sector. Pero en el sector de la energía, el coste de producción de ese megavatio hora para la eólica es de 90. Pues hay 40 de diferencia. Esos 40 hay que pagarlo. Y ahí está la prima. Pero es que si nos vamos a la fotovoltaica, nos situamos en el coste en 220 euros. Y si nos vamos a la termosolar, estamos pagando 450. Claro, esto de ser muy renovable queda muy bien. Y naturalmente es necesario seguir en la investigación y en su desarrollo, pero oigan, aquí, gracias a que hemos tenido en primer lugar una energía hidroeléctrica importante, que debíamos de tener mucha más, pero desgraciadamente en los últimos años se ha impedido en España hacer más embalses. Hoy, por decir algo, en el Ebro seguramente, pues en lo que va de año, van al mar unos 12.000 hectómetros cúbicos al mar, que debían estar, si se nos hubiera dejado hacer determinados proyectos con agua regulada, particularmente en mi tierra, ¿no? Todo esto hubo una confusión política tremenda, además, en el principio de este siglo, y que desgraciadamente ni hubo plan hidrológico, ni hubo esa construcción de embalses que ahora se están viendo que los que tenemos dan la más barata de la producción eléctrica y además de otra serie de cuestiones, entre otras, para regar y beber las ciudades, beber agua de boca. Pero, como digo, hemos tenido que pagar unas primas inmensas que ha producido pues un déficit de tarifa, que luego sin duda el profesor Dopazo hablará de él porque está en su primer punto. Y esto, claro, con esas diferencias, luego dan unas diferencias con el resto de los países europeos tremendas, aparte de que, como digo, más de la mitad de la factura viene por peajes y por otras serie de cuestiones que ustedes conocen perfectamente, aparte de los impuestos. Entonces estamos en un momento crucial. El ministro actual, durante el año pasado, a pesar de una serie de debates tremendos, de presiones, resulta que paró ya en cierta forma lo que era realmente un desastre. Nos colocábamos en 28.000 millones, que somos deudores a las empresas eléctricas por las primas que se han pagado. Entonces, los hechos están ahí. Habrá que analizar que naturalmente en las energías renovables tenemos que seguir trabajando, pero, por ejemplo, pues en la termosolar se han hecho cosas, aparte de ir mucho más allá de lo que habían previsto los gobiernos anteriores en cuanto a la capacidad de producción, porque se fue de las manos y en este momento estamos hablando de un consumo de 40.000, tenemos una capacidad de producción que supera los 100.000. Entre otras muchas razones, además, ha habido pues problemas que por ejemplo, las concesiones eólicas, por citar solo un ejemplo, las daban las comunidades autónomas, pero pagaba el Estado. Esto era una cuestión tremenda, ¿no? Y nos han colocado en un gravísimo problema, Yo creo que ahora hay que tomar decisiones duras, pero que, bueno, yo creo que el actual gobierno está dispuesto a tomarlas. Y solo citaré también algún ejemplo, por ejemplo, con la fotovoltaica. Yo tuve, cuando estuvimos trabajando tanto, algunos amigos, y algunos muy significativos, que me contaban cómo les llamaban de determinada comunidad autónoma, que además era la suya, cómo el consejero de turno propiciaba con un grupo de inversores
supuestamente inversores, porque luego lo que invertían era un préstamo de un banco que les daba el 100%. El 100% para invertir en un huerto solar en el que la situación era sencillísima. Durante 5 o 6 años devolvían al banco lo que les había prestado, que era el 100%, y a partir de ahí a vivir de las primas. Esto realmente ha sido un disparate monumental. Tuvimos 3 ministros, algunos de ellos desconocedores del todo de lo que se estaba haciendo. Y esto es una desgracia, pero es así. Entonces, yo creo que aún estamos a tiempo, y desde luego con estudios como el que hoy presenta la Fundación, pues vamos a ver si ayudamos al ministro y al Gobierno a que definitivamente se haga un cambio en la legislación del sector, y desde luego ojalá podamos llegar a un pacto de nuevo entre los muchos que son necesarios, o entre los más importantes que son necesarios. Este es uno de ellos, y ojalá el principal partido de la oposición se dé cuenta de que es necesario que corrijamos cuestiones que son vitales para el presente y particularmente para el futuro de España. Gracias a la Fundación por haberme invitado a coordinar este informe, en el cual lo que he hecho es disfrutar mucho de los coautores. Yo me he limitado a, junto con José María Román, a elegir los ponentes, los mejores espadas del país, o en nuestra opinión de los mejores, y he aprendido de ellos, es lo único que he hecho, y luego he distorsionado quizá en las conclusiones al consolidar los resultados, quizá haya distorsiones, pero como somos buenos amigos me lo perdonan, y me voy a limitar eso, a presentar estas conclusiones. Gracias, Manolo, por tu presencia aquí y tu presentación, y a don Santiago Lanzuela, pues hoy es mi presidente de Aragón desde hace muchos años, y puedo decir que es una de las personas de diputados del Congreso, yo diría que el que más sabe de energía, ¿no? Bueno, porque las cosas hay que estudiarlas, y cuando no se estudia, pues no se sabe. Resumiendo, bueno, vamos al informe, que es lo importante. Lo voy a resumir muy brevemente porque muchos de ustedes ya conocen, tienen el documento, y si no lo pueden leer está mucho más detallado en el documento de Funciva. Esta es la cita que uso siempre desde que comenzamos a trabajar con el Banco Asiático de Desarrollo. Nos impone como condición que los informes no sean farragosos, que digan lo que quieren decir y nada más. Y entonces ellos en el primer libro, en el libro de estilo y uso, tienen una cifra de Confucio, una cita de Confucio, que es que si el lenguaje no lo expresamos, no expresa correctamente lo que se quiere decir, no es lo que se dice, o lo que se dice no es lo que se quiere decir. Y si lo que se dice no es lo que se quiere decir, lo que se tiene que hacer no se hace. Y entonces es lo que pasa muchas veces con estas diatribas en que nos enredamos en los debates en España, pues terminamos con un lenguaje, bueno, pues confuso, que no dice nada y que entierra muchas de las ideas que podrían estar debatiéndose con más claridad. Otra de las citas que se me ocurrió tomar para esta presentación es de un alto cargo, tendrán que averiguar el nombre ustedes, que hace un mes aproximadamente dijo que la planificación energética no tiene sentido porque eso es predecir el futuro. Y añadía, poseído de su verdad, que como predecir el futuro es imposible, lo que hay que hacer es tener una regulación muy flexible para aplicarla según se presenten los acontecimientos. Es decir, tener vía libre para tomar decisiones in situ, no muchas veces las más adecuadas para el país. Y la otra es de uno de los coautores de este informe, tampoco vamos a decir el nombre, que se quitó del texto final porque no añadía mucho y quizá pudiera ser ofensivo. En el gobierno y en temas energéticos, este hombre decía
es hombre, no hay ninguna mujer en el grupo, o sea que no desvelo nada con eso, que hace un uso masivo a conveniencia del Boletín Oficial del Estado para adaptar la ley a la realidad, ante la incapacidad que tiene de usar la ley para forjar la realidad. No se incluyó, pero bueno, es una buena frase. ¿Por qué este informe? Me ha dicho José María, hemos tratado de resumir por qué el informe. Bueno, pues a pesar de que hay un cierto debate en algunos medios, yo diría que la Administración no habla con las empresas no hablan con la Administración, las empresas en vez de hablar están confrontadas entre ellas, no acaban de ver quién es el enemigo común a batir, si lo hubiere, que no, yo no lo plantearía como enemigo, pero están las grandes empresas eléctricas confrontadas con las de renovables, cuando las grandes empresas eléctricas también tienen un pool de renovables importante, o sea que es inexplicable, pero unos se acusan a otros de que son los causantes de todos los males que están sucediendo en España, no solamente por la deuda tarifaria, sino por todo lo demás, por la falta de planificación, falta de visión, el nivel alto de emisiones. Entonces, el debate existe, pero es crispado, no es productivo, y entonces eso es importante que se colabore, como decía José María Román, con documentos que no crispen más la situación, que sean pausados y bien meditados. El sector energético español ha estado expuesto a decisiones políticas equivocadas que comentamos aquí, reducen el flujo de inversión extranjera. Hasta el embajador de Estados Unidos hace poco ha llamado la atención de que no estamos haciendo la reforma, tiene que asegurar la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica para las inversiones, sobre todo de Estados Unidos. Los chinos pedirán lo mismo. Y entonces la visión en el exterior como país a nivel de seguridad jurídica pues va cayendo. El rating de España como país de seguridad jurídica va cayendo, por desgracia. La regulación, esto quizá es exagerado. Insisto que algunos de los coautores puede que no estén de acuerdo con una de las afirmaciones que diga, luego tendrán ocasión de criticarme, pero más o menos es lo que yo traté de destilar de sus contribuciones, que muchas de ellas no coinciden tampoco, lo verán en el documento claramente. Y hay excesos de decretos de ley reactivos. Ante una emergencia se reacciona con un decreto de ley y se cambian las reglas del juego. La energía es parte de la lucha política. Creo que no digo nada ofensivo para los políticos, y don Santiago Lanzuela lo expresaba que ha habido confrontaciones y disensiones dentro de esa comisión que él creó, la subcomisión de industria para estudiar temas energéticos, y que fue una gran iniciativa. Fue una gran iniciativa. El nombramiento para los organismos reguladores y para empresas nacionales es el oscuro objeto del clientelismo, digo aquí, en detrimento de la meritocracia. Normalmente un amigo del partido pues vale mucho más que una designación de una persona independiente que pueda aportar realmente valor al organismo de que se trate. No se planifica a largo plazo, falta visión. Ya la cita que he dicho antes lo ilustra. Como un alto cargo piensa que es perder el tiempo y eso nos cuesta dinero al resto de los contribuyentes. Estamos lejos de la liberalización y el mercado está distorsionado. Bueno, iríamos más lejos, diríamos que no existe mercado, o sea, porque si las energías renovables vienen impuestas y tienen prioridad de despacho, el carbón nacional también, la nuclear por supuesto, entonces el nicho que queda para el resto de tecnologías es prácticamente nulo, o sea que es mercado pero menos. Entonces, la Comisión Europea se ha empezado recientemente a interesar por los problemas nuestros. Algunos de los comisarios españoles que hay en Bruselas han empezado a sugerir ideas.
de lo que debería hacer el sector eléctrico, desde luego acabar con el déficit tarifario y no incluir cosas ajenas al sector dentro de la tarifa, dentro de los costes regulados. Las prioridades, pues ya esto se comenzó hace 2 meses, pues ya no sabemos cómo se generaron las 6 prioridades, pero fue hablando con diferentes personas del sector y los ponentes, los coautores, que definieron, bueno, pues uno de los problemas fundamentales para el sector energético, para el sector eléctrico en concreto, es la deuda tarifaria, el déficit de tarifa, y entonces hay que resolverlo cuanto antes. La Comisión Europea ya ha empezado a interesarse por este déficit tarifario, el pago por presupuestos generales del Estado de las anualidades del déficit, que están incluidas también dentro de los peajes, la revisión de la estructura de peajes y excluir de la tarifa eléctrica todo lo que no tenga que ver con la generación, transporte, distribución y comercialización. El bono social se menciona en algún lugar, no creo que lo haya incluido en este resumen. El bono social, hay una cosa que se llama política social y otra cosa que se llama política industrial y mercados. El utilizar, mezclar los dos y tratar de distorsionar, mezclando intereses de la política social con la política industrial y los mercados, me parece que es muy equivocado, y creo que el gobierno es consciente de ese hecho, y Álvaro Nadal en concreto es una de las personas que yo le he oído hablar en este sentido, y por lo tanto tendremos respuesta a esto, yo creo. La nueva potencia de energías renovables. A pesar de la situación de crisis, las energías renovables, bueno, pues tenían un marco definido que no lo definieron ellos, lo definieron los gobiernos anteriores, de ambos signos. Entonces piden, bueno, ¿qué hay de lo mío? ¿Por qué voy a perder yo ahora? El plan financiero que había hecho se me va abajo, van a quebrar bancos, se va a crear la burbuja fotovoltaica, se van a crear burbujas de todo tipo. Piden una seguridad jurídica. Bueno, en situaciones de emergencia todos tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Y bueno, de esos 4.500 megavatios de energía fotovoltaica, pues quizá habrá que contenerlos. Por otro lado, habrá dejar que dejar que la eólica, que es casi competitiva o precompetitiva, sin primas, y la fotovoltaica, en los casos en que aseguren los nuevos instaladores que es competitiva, pues habrá que utilizar esas tecnologías, las más baratas y las más maduras. Y sobre todo, cuando se haga una planificación para cumplir los objetivos 20-20-20, pues habría que ver cuáles son las que requieren menores ayudas y las que tienen una curva de aprendizaje más positivo de cara a evitar esas primas, como digo. La seguridad jurídica pues es fundamental para todo, y no pensamos que el nuevo modelo regulador sea un acierto, pero vamos a esperar a su desarrollo. Se han mezclado todos los organismos, telecomunicaciones, energía. Entonces, lo que demandaríamos es que, al menos en asuntos energéticos, el nuevo regulador se le dote de atribuciones y capacidades profesionales, normativas y sancionadoras, que ahora pues los organismos funcionan al dictado de los partidos políticos, y debiera de romperse ese nexo. Es mucho más importante tener un buen regulador capacitado y con buenos conocimientos técnicos, y que proponga lo mejor desde el punto de vista técnico y económico para el país, que controlar por intereses partidistas una decisión particular. Independencia y medios, y también una designación independiente de componentes. El Valeriano Gómez el otro día expresaba en 5 días que estaba muy contento con las negociaciones que se estaban haciendo con el Partido Popular, porque les aseguraban una cuota de participación en los organismos razonables. Pienso que eso refleja mejor que nada de lo que yo pueda decir a lo que aspira el partido, el PSOE en este caso, y el Partido Popular en otros ejemplos que podríamos dar. Sintetizar la legislación y regulación energética. Bueno, se habla de decenas y decenas de decretos ley que están dispersos en muchos lugares,
y que convendría sintetizar un documento único, pero parece ser que eso ya he oído que el ministro Soria no lo considera una prioridad, entonces esto tendrá que esperar quizás. Reforzar la sociedad civil, bueno, se está hablando de que la alternativa a los problemas que hay con la desconfianza con los políticos es que haya grupos civiles que participen activamente. Bueno, es una de las cosas que se ha propuesto desde la Fundación. No sé qué coautor propuso esto, o si fue desde la Fundación misma, pero bueno, un comité asesor de hombres buenos, capacitados, que sirvan de contrapunto a las cosas que se puedan hacer desde el organismo regulador o desde una empresa pública o semipública. Prioridad número 3, el mercado. Pues hay que mejorar el mercado, eliminar tarifa de último recurso y desplazar lo que decíamos, deslindar claramente lo que son políticas sociales y políticas industriales. Eliminar la elaboración artificial y costes no naturales, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector de la energía, si se presentaran estos casos. Evitar déficits del sistema gasista, que también se puede llegar a él, de no tanta entidad por el momento, pero con el futuro, si nos dan oportunidad, podríamos llegar lejos. La transposición de directivas y cumplimiento de reglamentos de la Unión Europea se está haciendo, a veces con tardanza. En el tema de eficiencia energética se ha hecho con un retraso considerable, y por presiones de la Unión Europea finalmente hemos hecho la transposición. La planificación estratégica del sector energético, pues es donde ya parece que estamos haciendo pactos para presentarnos ante Europa. Ahora tenemos que hacer pactos para presentarnos ante los ciudadanos españoles. Yo pienso que casi más importante que presentarnos ante Europa es el pacto en temas estratégicos, que aquí se menciona la energía porque es el tema ad hoc, pero la educación es otro tema y la investigación y el desarrollo son temas donde los políticos no pueden estar cambiando la ley cada vez que toman el poder, porque eso desmoraliza mucho a los investigadores, a los universitarios. Se debe cambiar seriamente. La reforma de la universidad es inaplazable y de la investigación, pero se debe hacer de una forma pactada y no sujeta a vaivenes políticos. Aquí se propone que sea un pacto político que defina pues largo plazo son 30 o 40 años en energía, una política energética como consecuencia del plan estratégico que se defina, una visión previa de Estado consensuado por lo menos por los dos grandes partidos, al menos por los dos grandes partidos, y que aporte estabilidad al sector, que sea creíble, que la sociedad lo adopte, se le informe y dentro de lo que se puede entender con la formación limitada en temas energéticos que tiene la sociedad española, pues que lo entienda. Y que sea respetado sobre todo por los poderes públicos en la toma de decisiones. Que no sea así, existe una planificación indicativa o estratégica, pero no se respeta. Porque eso luego es la causa de que se argumente para todo, tergiversando las cosas muchas veces. Se argumenta que la penetración de los ciclos combinados había una planificación indicativa y que la penetración masiva en esta última, la década pasada, junto con la penetración masiva de las energías renovables, pues fue de acuerdo con los planes, la planificación estratégica indicativa que había. Eso es mucho decir porque nunca ha habido planificación estratégica ni indicativa ni estratégica, yo creo. O sea que eso es una de las cosas que acusamos a la administración de que no favorece esa planificación estratégica, pero luego se puede argumentar también que hemos seguido lo poco que había. Tenemos que ser claros, Confucio aquí viene a cuento. Crear un marco racional y eficiente de planificación y construcción de infraestructuras. Ahora mismo, por ejemplo, no necesitamos infraestructura. España está en ventaja con respecto a muchos países europeos. Tenemos lo que decía don Santiago, 106.000 megavatios de potencia instalada y el pico de potencia está en 40 y pocos mil. Entonces tenemos
bien se ha dicho que potencia firme y segura no hay más que la que hay. Hay que excluir un poco un porcentaje de las energías renovables, pero así todo nos sobra potencia. Yo recuerdo en la época en que yo empecé a trabajar en UNESA con Pedro Rivero, el margen ese de seguridad era el 10%. Ahora estaremos con mucho, estamos no en el 100%, pero estamos en un porcentaje del 30-35% con toda seguridad. Y eso es un desperdicio de activos y que hay que cambiarlo. Definir normativamente los criterios futuros para adaptarnos a las nuevas situaciones. De aquí a 2040, aunque eso es predecir el futuro, hay que saber, una vez que tengamos la visión, es saber cómo los modelos van a evolucionar y si van a penetrar las energías renovables hasta cubrir el 50% de la electricidad, pues hay que adoptar la normativa correspondiente y la regulación apropiada para que eso sea así. Al menos eso como lo estamos haciendo, la planificación estratégica en varios países asiáticos, y parece que funciona. Innovación y penetración planificada de tecnologías energéticas. Incentivos fiscales a la inversión en nuevas tecnologías, siempre que aporten innovación, que no sea simplemente las energías renovables, paneles chinos, se instalan y se cobra la prima al cabo de 5 años en que se amortiza la inversión y se vive de la prima, es decir, del resto de los españoles durante 30 años. Diseñar e implantar un plan de financiación e incentivos fiscales que aporte recursos importantes enfocados en unas pocas prioridades de I+D. Bueno, la I+D, decimos en el informe, en el DAFO que se hace al principio, que es dispersa e improductiva, la que se hace en energía. Yo recuerdo que hace unos años había como 110 prioridades energéticas en el país. Teníamos más prioridades energéticas que Estados Unidos, con un tamaño significativamente menor. Entonces, yo utilizaría la palabra obligar, aquí decimos fomentar, los clústeres energéticos transautonómicos, que no sea una empresa porque la base es Navarra, solo financia empresas navarras. Esto ha pasado y hay alguna persona aquí que podría dar fe de esto. Las empresas gallegas financiaban a las universidades gallegas y así. Bueno, no, tiene que ser autonómico y que integren esfuerzos de empresas, supervisados, sobre todo el seguimiento y la evaluación rigurosos, es fundamental. Lo que se hizo con los proyectos CENIT, de conceder a las empresas una cantidad importante de dinero sin fiscalización y apenas sin presentar propuesta, no debe tener cabida en una nueva estructura. Hablaba en esta última parte de la inversión en proyectos educativos y de formación. Bueno, eso no es nada nuevo, la educación es fundamental para todo, y en temas energéticos la población española, pues yo creo que no está demasiado bien informada, aunque contesta a todas las encuestas. Quizá es eso del no sabe si contesta, pero responde a todas las encuestas, y aparecen cosas curiosas en cuanto a la valoración de la energía nuclear, por ejemplo. Y la eficiencia energética, que es el último, pero no el menos importante, creo que estamos en un momento interesante en que hay que empezar a acometer ese tema, porque puede significar un ahorro energético importantísimo. IDAE lo tiene cuantificado, podría ahorrar en los próximos 3 o 4 años 7.000 millones de euros. Entonces, bueno, empezamos pues proponiendo un sistema de medidores, gestión inteligente de la demanda, que hasta el nivel del consumidor, con redes y medidores inteligentes. Esto es una cosa que hay tecnología en España para hacer esto, y debiera de ser quizá una de las prioridades, dado que no necesitan una capacidad generadora. El tema de redes podría ser, interconexiones internacionales, podría acaparar nuestro interés en los próximos 10 años. La implantación de sistemas de acreditación de profesionales y empresas de servicios energéticos, las ESES, famosas. Bueno, hay que darles atribuciones, hay que pedir responsabilidades y hay que obligar a que se cumplan las cosas. Hubo un conato en el año 79 de introducir la eficiencia energética en los edificios. Aquello, simplificando y para ser breve, fue una farsa.
Fue una farsa porque se obligaba a instalar equipos en fachada, sensores de temperatura, y luego, una vez que estaban instalados, ya no se volvía a ver si funcionaban. Y yo les podría contar historias de varios amigos que tuvieron que instalar los equipos, pagar al Ministerio de Industria, recoger una cédula de que habían hecho esta instalación y luego nunca se utilizaron esos equipos. Entonces, bueno, hay que obligar a que se cumplan, lo que se transpone de Europa es para cumplirlo, y entonces estos ESES, las empresas de servicios energéticos, debieran servir de ayuda a la administración para hacer auditorías, para que se implantaran los sistemas apropiados de control, de medida, y después cobrar ahorro compartido, quizá con una fórmula la que sea, pero también en el momento que se detecten incumplimientos por parte de estos ESES, pues una penalización severa. Establecer la estrategia a largo plazo para movilizar inversiones. El sector de la construcción, el tema del aislamiento de los edificios no se cuidó mucho en los años en que se ha construido, primero porque no había normativa y después porque era más barato el construirlo. Y me contaba un eslovaco amigo de la embajada que tenía muchas dificultades con los constructores españoles que iban a Eslovaquia y veían las normas de construcción que tenían allí, porque en aislamiento les obligaban a invertir pues mucho más que en España. Es que estos eslovacos son rarísimos, no sé por qué quieren. Bueno, exacto, el ahorro empieza por eso. Entonces, aquí hay que movilizar inversiones y planes de financiación, y el sector de la construcción pues podría ser uno de los beneficiados en este asunto. Y finalmente, la regulación y desarrollo de incentivos para el consumidor, que se favorezca al consumidor más eficiente, el que consume menos, con precios progresivos de la electricidad. Y con esto pues doy por terminado esto, que ha sido un poco más largo, lo lamento, de lo que pensaba. Muchas gracias.